Queremos darle la bienvenida a John Jairo. Él nos llama desde El Copey Cesar. John Jairo, bienvenido, buenas tardes. Gracias, señorita, para usted y el abogado. De verdad que es de mucha información que ustedes dan por acá, porque por acá se la pasa trabajando y casi no se informa de nada de eso. Hombre, mi preocupación es la siguiente. Yo tengo un hermano que a él le dieron 4 diagnósticos, a él lo calificaron. Pero, bueno, en la Junta Regional le calificaron los 4 diagnósticos normales. Se lo pasaron para la Junta Nacional y allá le negaron un diagnóstico y le cambiaron uno. Entonces, allá el trastorno depresivo mayor se lo pasaron al trastorno recurrente. Si se da mal, habrá problemas. Área crónica en el dictamen. Bueno, no sé si ya eso quedará así. Uno tiene derecho a reclamar, doctor. Bueno, ante un último dictamen de la Junta Nacional de Calificación, quedan 2 opciones. Una, pedir aclaración. Y 2, demandar. Y abramos una tercera hipótesis. Después del año, volver a calificarse, porque después de la última calificación hay un año. Hay que demandar, es mi sugerencia. Y esta Radio Nacional que la escuchan millares de colombianos, yo quiero hacer una reflexión. Las juntas regionales de invalidez que deben de renovarse por concurso cada 3 años, hoy llevan 15 años, los mismos médicos. Y muchos, no todos, va usted a una calificación y ni lo miran. Y otros por teléfono, con la pandemia era, pero lo siguen haciendo. Y otros, en Colombia hay muchos problemas mentales. Entonces un médico calificador de la Junta hay veces no valora el asunto mental. Hoy es una tragedia que la vimos diario los abogados que nos dedicamos a la seguridad social. Personas absolutamente en un panorama de salud sombrío, inválidos de verdad, y le rebajan la calificación y quedan en la calle. Una respetuosa sugerencia en la señora ministra de Trabajo para que reevalúe y llamen a concurso a las juntas regionales y a la Junta Nacional y no se amañen en un cargo que por cada calificación cuesta 1.200.000 pesos. Y además que las juntas regionales de invalidez nacional tenga un componente de psiquiatra. En toda valoración, la parte mental, y más en un país que empieza a envejecer y está enfermo por la violencia, por la pobreza, por las catástrofes naturales, por todo, debe haber un componente, un psicólogo, un psiquiatra en toda junta, para que no sea un sinónimo de tragedia y violación de los derechos que terminan en demanda, sino que las juntas sean garantistas. Más que una queja, es un clamor a la señora ministra de Trabajo, que sé que ella está pensando en eso. Bueno, un mensaje muy importante, sí señor. Hoy queremos escuchar los amables oyentes, ustedes tienen la palabra y nuestras líneas están abiertas. Pueden llamarnos marcando 601-2207-27 o también la línea gratuita nacional 018-1189-59. Vamos a darle la bienvenida a Jaime que nos llama desde Bogotá. Bienvenido, don Jaime, adelante con su pregunta. Sí, señorita, muy buenas tardes, gracias por el programa, muy interesante. Y yo le hago tengo una pregunta para el doctor. Resulta que yo estoy con Colpensiones y tengo en este momento 600 semanas, ¿sí? Pero tengo 60 años y no estoy cotizando, o sea, hasta el momento no estoy cotizando más. Entonces, la pregunta mía es, tengo entendido que cumplieron los 62 y esos aportes los devuelven, pero ahorita con la nueva ley, ¿qué puede pasar ahí, señorita? Hágame el favor, esa es la pregunta para el doctor. Gracias por la pregunta, ya la hemos cantado varias veces, pero muy buena porque lo toca a usted y a millones de colombianos. Si usted va a esperar hasta los 62 años, como tristemente esperó la esposa de don Eugenio, que nos tiene conmovidos en esta mesa, y por 900 semanas le devolvieron 5 millones de pesos, mejor no espere, porque es una tragedia, es una frustración, es una vergüenza social.
Más bien lo invito a dos cosas. Primero, seguir cotizando si puede. Y tercero y segundo, cerrar los dedos, juntarlos. Decirle a las personas que este segundo pilar, que es el semicontributivo, si lo apruebe la reforma que propone el presidente. ¿Y qué consiste? Que en su caso, que tiene 4, 500, 600, 800, 900 semanas y cumple la edad, pero no le alcanzó para la pensión, le den una pensión más pequeña, pero hasta que usted se muera, que no va a ser de 250.000 pesos como la primer pilar, sino va a ser proporcional a sus semanas, de 3, de 4, 800.000 pesos. Borre el pensar retirar los recursos que tenga usted o cualquier colombiano en un fondo privado de pensiones en Colpensiones. Hagamos fuerza para que esta ley se cumpla y usted tenga una asignación mensual permanente y proporcional al tiempo cotizado. Muchas gracias a don Jaime y nos vamos para Soacha. Allí está don Roberto. Bienvenido, don Roberto. Muy buenas tardes. Mire, para hacerle una consultica al doctor. Claro que sí. Trabajé 8 años con un establecimiento educativo dependiente del Ministerio de Educación Nacional. Luego, 15 años y piquito con la Caja Agraria. En la Caja Agraria recibía 16 sueldos, 12 y 4 primas. Y en el 2001 me pensionaron, pero no me tuvieron en cuenta todas las primas. Entonces mi pregunta para el doctor es a ver si él me puede ayudar para hacer una reclamación, a ver si me incluyen dentro de la liquidación esas primas, todas. Bueno, la verdad es que en los últimos años todo lo que es salario que se cotice se está reconociendo en la liquidación de la pensión. No todas las primas se están reconociendo. Tendríamos que revisar con minucia si en la liquidación de su pensión se tuvieron todo lo que ordena la ley. Si dejaron algunas por fuera, pues las reclamamos con demanda. Si no las dejaron por fuera, yo invito a no demandar para no desgastar el sistema judicial, pero con todo gusto hacemos el estudio jurídico y lo intentamos si tiene derecho. Si no tiene derecho, también se lo decimos, porque ha habido un cambio jurisprudencial y cada día reconocen menos y menos y menos cosas, tristemente porque sobre todo hay veces pesa mucho el criterio financiero para la sostenibilidad del sistema, pero vale la pena revisarlo. Si cotizó el banco y si no haya cotizado, está dentro de los factores salariales para la liquidación de la pensión. Doctor, una pequeña aclaración. Resulta que hubo gente que demandó y a los que habían trabajado todo el tiempo dentro de la Caja Agraria les tuvieron en cuenta eso. Yo fui a decirle al mismo abogado, a ver, entonces me dijo, no, usted no, porque no trabajó todo el tiempo en la Caja Agraria. Esa fue la razón que me dio. Vamos a ver qué decía la convención, por eso hay que estudiar con juicio el tema. Hay que ver las resoluciones y en qué condición, si legal o extralegal, etcétera, etcétera, porque no olvide que allá había convención. En Bogotá también está don William. Bienvenido, don William. ¿Cómo está? Marta, muy buenas tardes. Es un gusto oírlos. Yo quiero algo que es... En el 2007 yo salí pensionado, ¿sí? Sí. Del deteriorado seguro social que acabó nuestra ley 100, digámoslo así. Sí. Resulta de que al momento de yo salir, me sacaron con el sueldo más irrisorio que puede tener cualquier empleado. He hecho reclamaciones y todas me las han negado. ¿Por qué motivo? Yo trabajé 33 años como celador. El salario me quitaron las horas nocturnas, los festivos, los dominicales y no me reconocieron nunca el tiempo adicional que yo coticé. Pero pregunta, ¿a usted se lo quitó su empleador
o se lo quitó Colpensiones, es decir, su empleador cotizaba sobre horas extras, dominicales, nocturnos, que incluso era el 80% o hasta más de lo que ustedes ganaban con el mínimo básico. En celaduría se presenta mucho eso, en otras profesiones, que el empleador, por evitarse gastos, paga nada más el mínimo. Yo necesito saber quién fue, si fue Benito Colpensiones, que hoy existe, a través de otra cara y otra persona que llama Colpensiones para demandarlo, o si fue el empleador. El empleador era directamente el Seguro Social. El empleador era, y sobre cuánto y usted era independiente o usted era trabajador oficial. No, trabajador. En ese entonces, o sea, yo ingresé al Seguro Social en el 76. Sí. En el 2007 pasé mi renuncia porque supuestamente no había cumplido la edad sino hasta esa fecha. Entonces, a mí salí con una pensión de 1.300.000. Hay que, bueno, entonces la cosa es muy sencilla. Usted sabe que hay algo que llama historia laboral, la antigua, que los formularios hasta el 94 y luego después de 94, revisar sobre cuánto le pagaron y cuánto ganaba, a ver qué se puede hacer. Sí, ellos supuestamente me liquidaron con el 80%. O sea, usted tenía 1.100 semanas. No, yo tenía muchas más. Tenía 33 años de servicios netos. Sí, entonces ahí empezó mal, porque si lo liquidaban con la ley 40, la ley 049, era el 90%. Permítanos el honor de conocer su resolución y su historia laboral, y ahí ya hablaremos con calma. Miguel, creo que está en la zona bananera. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Miguel, nos Placer encanta. saludarle. Muy buen programa, ¿no? Muchas gracias. Y una pregunta para el señor abogado. Lo que sucede es que mi papá, él tiene ya 60 años, pero mi papá empezó a cotizar de 20 años. Mi papá tiene aproximadamente tiene 38 años, está cotizando. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con todas esas semanas que están pasadas? Él tiene la pensión en Colpensiones. ¿Sobre cuánto cotiza su papá, mi amigo? Mi papá cotiza desde los 20 años. ¿Sobre cuánto cotiza? Sobre un poquito más del mínimo. Estamos cotizando, no sé, como él desde hace 20 años, pero ahorita mismo cotiza más del mínimo. Ah, bueno, si una persona ha cotizado sobre menos de 1.500.000 pesos durante toda su vida laboral, así tenga 2.000 semanas casi, porque 38 por 51 da 1.900, 1.938, 1.950 semanas, así tenga 2.000 semanas, la pensión de su papá será un mínimo. Entonces usted me dirá, ¿qué pasa si el 99% de las personas cotizan 1.300 semanas y antes, hace 10 años 500, hace 15 años 1.000 semanas, mi papá que cotizó 2.000 pesos, 2.000 semanas, ¿qué se hacen con esas 1.370 semanas de más? ¿Para dónde se va la plata? Eso ya para una alcancía que es de todos los colombianos. No beneficia a nadie en particular, sino a todo el reparto general de Colpensiones. A su papá no lo beneficia para nada, beneficia a la alcancía general de Colpensiones. Muchas gracias, doctor Palacios. Es José Parra, don José nos llama aquí desde Bogotá. Dice, muchas gracias por su programa, muy constructivo. Mi pregunta es la siguiente, mi esposa tiene cotizado a Colpensiones 500 semanas más o menos, pero luego entró al magisterio y ahorita ya va a cumplir las semanas y la edad, dice, para pensionarse con el magisterio. La pregunta es si esas semanas que tienen Colpensiones, ella quiere pasármelas a mí, que yo tengo para la pensión. ¿Eso se podría hacer? Muchas gracias. No, esa figura no existe. Esas 500 semanas podría hablar con el fondo de magisterio para que se sumen para su pensión de maestra o de docente. Y si tiene con el magisterio más de las semanas, podría también con una demanda, ella independientemente no solicitarse pensión, sino devolución. Hoy
no hay todavía una fórmula ni una norma que permita que las semanas, como le pasó al señor de ahora que lleva 2.000 semanas y le sobran 700 semanas, y haya probablemente 500 semanas que le sobran de lo que cotizó de seguridad social, dárselas al grupo familiar. Podría ser una posibilidad en el día de mañana, pero no la veo clara. Esas semanas quedan para cada pensionado, para cada persona que las haya cotizado. Solo hay movilidad de semanas para juntar en la pensión de familia, pero en unas condiciones muy especiales, es sobre un mínimo, han tenido que vivir más de 5 años, no tienen más pensiones, pero no hay movilidad de semanas que sobren para nadie, ni las puedo regalar, ni vender, ni dárselas a un primo que le falta, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi señora, ni a mis hijos. Bienvenida, adelante con su pregunta. Muchísimas gracias y sobre todo por darnos esta capacitación, ojalá se repita. La pregunta es si las enfermedades raras, porque tengo una hermanita con una de las enfermedades raras que se demoraron años para clasificarla, tienen derecho a algún tipo de pensión. Hoy las personas que tengan enfermedades raras y que por tal motivo están en estado de invalidez, solo tienen derecho si fueron cotizantes y se le declaró esa enfermedad rara y en los últimos 3 años ha cotizado 50 semanas. Desde nacimiento, o sea, sí. La ciencia se demoró en clasificarla y solo mandando unos exámenes ahorita el último año hasta Inglaterra y Holanda lograron una enfermedad que la medicina no había clasificado incapacitante y ningún médico sabía. Sí, mi señora, y ya está clasificada, entonces no hay derecho a pensión. Hoy hay derecho a pensión, sea una enfermedad rara o una enfermedad conocida, si la persona ha cotizado 50 semanas en los últimos 3 años y le produce una invalidez. Segundo, si ha cotizado 50 semanas en los últimos 3 años, así se haya demorado mucho en su diagnóstico, porque ese diagnóstico determina la enfermedad y la enfermedad determina la invalidez y la invalidez determina la prestación. Y si esa persona no ha cotizado y está inválida, también tiene otras 2 posibilidades. Una, si tiene más de 55 años y 1.000 semanas cotizadas, le dan la pensión especial de vejez por deficiencia. O si llega a fallecer la persona que provee por ella, la madre, el padre, un hermano soltero del cual la persona con la enfermedad rara dependía, podría ser un beneficiario de la pensión de sobreviviente. Nos encanta que se haya podido comunicar con nosotros. Muchas gracias. Maravilloso. Ahí está nuestro invitado para que usted le haga la pregunta. Muchas gracias, doctor. La pregunta es la siguiente. Yo hace cerca de 6 años trabajaba en instituciones privadas y entidades, pero la docencia. Sin embargo, me aparecen aparezco como cotizante con 162 semanas. En el 2016 ya entré al magisterio. Entonces, durante ese tiempo de los 6 años que trabajo en entidades privadas, aparezco en Porvenir. Sin embargo, ahora que ya no estoy en entidades privadas, sino que estoy a nivel público, en la Secretaría de Educación, ¿cómo hago para trasladar o se puede trasladar esas 162 semanas? ¿Y cómo también puedo hacer para ese tiempo que durante esos 6 años algunas instituciones no me subieron como ese informe? ¿Cómo hago para ese tiempo poderlo también que me lo tengan en cuenta? Señor Javier, 2 cosas. Las semanas faltantes con el fondo privado, donde usted cotizó y sus empleadores cotizaron, para que la corrijan y les cobren. Cuando uno tiene un dinero en un fondo privado, ese fondo tiene la obligación de cobrar. O si no, ellos responden por lo que usted no le cotizaron teniendo la vinculación con ellos y estando afiliado a ese fondo. Segundo, también trasládele a usted
al fondo de magisterio la sugerencia de que tengan la gentileza que como docente usted cotizó en un fondo privado para que ellos reclamen ese dinero. De ahí se desprende que sí o que no, pero que ellos hagan la reclamación. Díganle, señores, fondo de magisterio, yo coticé en este fondo privado 6 años, tengan la gentileza y me la trasladan para la cuenta de magisterio, porque ese tiempo sirve para su pensión. Muy bien. Aquí tenemos una inquietud, no sé si de pronto pueda quedar clara, la envía una oyente, dice, ¿es posible que se realicen 2 cotizaciones mensuales en el fondo de Colpensiones? Ella desde Mesetas Meta. En ocasiones hay personas que hacen como dependiente, como empleado y a veces como independiente. Verbo gracia, un abogado que trabaje con una entidad o tenga su propia empresa que pague por él y a su vez tenga una consultoría y pague como independiente o preste unas asesorías. Para mí no contraría la ley. Lo que sí no se puede es cuando la persona es empleado público. Ahí lo único que podría cotizar es si la labor que hace es por fuera de su trabajo y es en docencia. De resto, un empleado público no puede ni debe tener una cotización diferente a la del Estado. Pero un particular sí lo podría intentar en esos casos. Doctor Palacio, pues como ves, son muchísimas las preguntas, nuestros oyentes necesitan este ejercicio pedagógico porque muchos errores se cometen desafortunadamente por desconocimiento de cómo funciona el sistema y esos errores pueden, así como usted nos lo hizo sentir y ver claramente aquí en cabina y pues escuchar en estos micrófonos, hay errores que son casi que imperdonables para el sistema. Nos quedan ya par segundos para despedirnos, doctor Palacio, pero antes sí quisiera que usted nos dijera cuáles son esas peticiones para nuestros oyentes de por favor no lo hagan porque pueden tener muchos problemas futuros con sus pensiones. Si tienen la posibilidad, coticen hasta que San Juan agache el dedo, porque es para su pensión de vejez, de invalidez, o para su grupo familiar en caso de su fallecimiento. No dejen de cotizar y si no lo hacen y tienen la posibilidad, háganlo. Segundo, con la reforma pensional que se anuncia en el gobierno, si es aprobada, va a haber más cobertura. En consecuencia, solicito, que lo hemos visto en 2 o 3 consultas de acá, no retiren el dinero cuando no tengan derecho a la pensión. No lo retiren ni en el fondo privado, ni en el fondo público. Tercero, revisen la documentación con tiempo, a ver qué le faltan. Cuarto, consulten los abogados de confianza, si quieren trasladarse a un fondo, si no le han pagado la seguridad social, si trabajó en una entidad pública y quiere recuperar ese tiempo para la seguridad social, si vivió en el exterior, si trabajó de joven con una empresa que todavía existe o en cualquier etapa y necesita esas semanas, el cálculo actuarial es una posibilidad para que usted recupere 100, 2, 4, 500 semanas que le faltan. Por favor, cotizar, no retirar la indemnización o la devolución de aportes. Y tercero, hacer fuerza proactiva para que esta reforma incluya más colombianos. Doctor Palacio, tal vez lo más esperado por muchos de nuestros oyentes, ¿a través de qué canales es posible contactarlo? Claro que sí, por un si agradecimiento tienen alguna a ti, María consulta. Camila, a Gloria Elizabeth, a la doctora Marcela. Muchas gracias y aquí estaremos atentos. Por las redes es Oscar Iván Palacio. Con eso me encuentran en todos los canales. El correo es oscarianpalacio@gmail.com y mi celular es el 316-299-9999. Pueden preguntar, pueden consultar, que eso no nos duele y a ustedes no les cuesta. Pues, doctor Oscar Iván Palacio, muchas gracias.